La noticia: absuelto el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por todos los delitos que le atribuían. Es inocente. El expresidente Álvaro Uribe Vélez es inocente. El Tribunal Superior de Bogotá, en decisión de segunda instancia, revocó la condena a 12 años de prisión que había sido proferida contra el exmandatario el pasado 1 de agosto por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El tribunal concluyó que no se puede deducir ni probar que fue Álvaro Uribe Vélez el determinador de ofrecimiento de sobornos a testigos o criminales presos para que, según esa sentencia en primera instancia, cambiaran los testimonios en su contra. Uribe es inocente de estas acusaciones, es la conclusión en la segunda instancia. Absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad. Cuarto, confirmar la sentencia de fecha, lugar y origen en los demás aspectos que fueron materia de apelación. Quinto, en consecuencia, una vez ejecutoriado el fallo, envíese la actuación al Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado para que se cancele ante las autoridades y a favor del acusado las anotaciones que por este proceso se hubieran producido. Les doy la bienvenida, soy Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate, para entender lo que sucede en nuestra región y en el resto del mundo. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá tumba la sentencia emitida por la juez Sandra Liliana Heredia. Aquí la vemos en nuestra pantalla. Operadora judicial que fue señalada por la defensa de Uribe de actuar de forma parcializada en el caso. Ustedes la recordarán muy bien, es la jueza 44 penal del circuito de Bogotá que, tras leer la sentencia condenatoria en contra del presidente en primera instancia, fue captada riéndose al final de la audiencia. Recuerden la risa de la jueza en ese momento. Se les autoriza para que se retiren, siendo las 7:35 de la tarde de la noche. Que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. No feliz, pero de todas maneras, gracias, señora juez. Gracias, señora. Hoy la risa de esa juez seguramente pues ya se borró de su cara. La noticia, el fallo a favor del expresidente Uribe, la cuestionó, la desautorizó profundamente, desautorizó esta actuación de la jueza Sandra Heredia, recalcó serias inconsistencias e irregularidades en la valoración de pruebas y testigos. De una manera muy tajante, el Tribunal Superior de Bogotá desacreditó la actuación de esta juez Sandra Heredia. Los reparos fueron indiscutiblemente fuertísimos. En voz del magistrado ponente, en la lectura de la decisión, escuchamos conclusiones de este calibre. Miren ustedes, la jueza hizo valoraciones metodológicas erróneas, incurrió en falacias, déficit argumentativo, valoración sesgada de pruebas, no tuvo en cuenta la versión contraria, valoración parcial y descontextualizada, omitió dilemas éticos, ausencia de rigurosidad, falta de rigor técnico, aceptación de prueba ilícita, afectación al derecho del procesado, afectación al Estado de Derecho, incumplimiento del deber de motivación racional, aceptación de falsedad de un testigo, en fin, hasta desproporcionada y arbitraria su actuación. Eso dijo el Tribunal Superior de Bogotá. La sentencia de primera instancia incurre en déficit argumentativo al valorar las grabaciones realizadas por los interlocutores enfrentados. La falladora incurrió en errores metodológicos al valorar los testimonios según la parte que los presentó sin aplicar un criterio uniforme de sana crítica. La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacias interpretativas y valoración sesgada de pruebas, al construir inferencias sobre subordinación funcional y dolo sin respaldo objetivo, uso de premisas vagas y sesgos retóricos y omisión de análisis integral y confrontación específica con otros medios de prueba. Por último, se evidencian falencias en la adecuación típica del fraude procesal, pues la sentencia omite identificar los elementos estructurales del tipo penal. Ante la ausencia de pruebas, la jueza varía la modalidad de participación, reprochando una supuesta omisión impropia, ceguera voluntaria, sin sustento probatorio.
No se practicó prueba alguna que corroborara temporalmente el relato de Monsalve, quien mintió sobre haber sido condenado por pertenecer a grupos paramilitares. La juez restó importancia a esa falsedad, aceptando aspectos verosímiles, sin considerar que la base del testimonio era su cercanía con los acusados. Tengo 3 destacados abogados y personas destacadas de Colombia para hablar de esta importantísima decisión judicial. Abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, comienzo con usted, Jaime Lombana, gracias por acompañarnos. Y hasta ceguera voluntaria, dice el Tribunal Superior de Bogotá en esta sentencia absolutoria del presidente Álvaro Uribe Vélez. La noticia obviamente es la decisión como tal, la inocencia de Álvaro Uribe Vélez, pero la desautorización profunda y los cuestionamientos a la jueza, ¿qué le dicen a usted? Claudia, primero que todo, muy buenas noches. Hoy para nosotros es un día en que triunfa la democracia, la institucionalidad, el respeto por la dogmática, la ciencia penal, por las garantías públicas e individuales dentro de un sistema democrático. Y además de ese triunfo, debo agradecerle, Claudia, a usted, quien desde el día número 1 ha creído en nosotros, en la inocencia de Álvaro Uribe Vélez. Y quiero también dar las gracias a una periodista que nos dio la mano con usted cuando todo el país estaba sesgado en contra nuestra, que fue Vicky Dávila, en plena pandemia, y yo no puedo dejar de agradecer ese duro momento en que por primera vez nos abrieron las puertas de la opinión pública para demostrar la injusticia y la persecución y el montaje que se estaba haciendo contra Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias. Obviamente, doctor Lombana, es deber del periodista en casos frente a la justicia y sobre todo tan trascendentales averiguar, indagar, buscar por lo menos las diferentes versiones, que es lo que hicimos como periodistas, buscar las versiones, buscar los ángulos. Y cuando se buscan todos los ángulos, uno quizá tiene un panorama muy claro, cosa que el Tribunal Superior de Bogotá reclama a la jueza en este caso. Quiero saludar al exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien también es una muy destacada figura en Colombia y quien ha hecho un análisis permanente de este hecho y otros muchísimos casos aquí en el programa La Noche. Bienvenido. Y obviamente la primera reacción sobre esta decisión de la absolución de Álvaro Uribe Vélez, pero sobre todo ese profundo cuestionamiento, cómo desacreditó el Tribunal Superior de Bogotá la actuación de esta jueza, y me quedo con esa frase de ceguera voluntaria. Bienvenido. Pues muy buenas noches, Claudia. Un saludo muy especial para los televidentes. Hago eco de el estado de real complacencia del país por lo sucedido en el día de hoy, que destaca la importancia de nuestra institucionalidad, del Estado de Derecho. Y debo reivindicar principios muy importantes que han quedado hoy sobre la mesa. ¿Cómo es de relevante que nuestra justicia tenga el juez colegiado, plural, que contrasta con lo que ocurrió en la primera instancia con el juez individual, cuya labor fue duramente cuestionada en el día de hoy por el Tribunal Superior de Bogotá? Y quiero destacar inicialmente la integridad como enfrentó este proceso el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Siempre dando la cara, estuvo presente a lo largo de todo el juicio. Concurrió a las audiencias con un rigor, con una disciplina que es digna de todo encomio y que contrasta justamente con el entorno palaciego del señor Gustavo Petro, quien está siendo imputado y juzgado por graves casos de corrupción y cuyos amigos se han dado a la fuga y se encuentran en unos escondidos y otros en terceros países. Es un contraste que le muestra a la nación toda cuál es el verdadero talante democrático de quienes deben gobernar a Colombia.
Quiero saludar también al abogado Iván Cancino González, él es penalista y además también del abogado Diego Cadena, quien obviamente fue pues una de las piezas en este proceso. Abogado Cancino, gracias por estar con nosotros. Su reacción frente a esta absolución, la determinación del Tribunal Superior de Bogotá y sobre todo los profundos cuestionamientos a la jueza Sandra Heredia, que ahorita recordábamos la risita. Bienvenido. Claro, Claudia, un saludo muy especial para usted, para toda la audiencia, para el doctor Lombana y el doctor Néstor Humberto. Pues mire, más que reproches a la figura de la jueza, es un reproche a su decisión. El tribunal no hizo ningún ataque personal, no hizo ninguna falacia que fuera a la persona, sencillamente puso en evidencia una providencia que esa sí estaba sesgada, que evitó analizar la prueba favorable al procesado, que obvió analizar la prueba en conjunto, que le dio voz a la prueba de manera equivocada diciendo lo que no decía, de tal manera que el tribunal lo que hace es una corrección, utilizando muy bien las reglas de los principios de la prueba y obviamente que si se fallaba de esa manera no había otra cuestión diferente que encontrar inocente de todo cargo, no por duda, sino por ausencia completa de delito a Álvaro Uribe. Y nosotros también destacamos con mucha alegría, pero con prudencia, que el tribunal no solo es claro en decir que Álvaro Uribe no determinó a nadie a cometer delito, sino que Diego Cadena no cometió delito, específicamente en el evento Monsalve. El tribunal hace una profunda disertación y comenta dejando claro que ni en la declaración de Monsalve, ni en la de su abogado, ni en grabaciones, hay ninguna prueba de que se le haya ofrecido mentir o falsear la verdad, de tal manera que el panorama también ya era bastante halagador para nosotros con la decisión de primera instancia y aunque nuestra sala del tribunal en el caso de Diego Cadena es diferente, pues después de esta argumentación estamos seguros que también Diego Cadena tarde que temprano tendrá que salir absuelto de todos los cargos que se le presentaron en su contra. Toda la razón, abogado Iván Cancino, porque es verdad, la desautorización es a la sentencia como tal, pero al resaltar semejantes errores, obviamente indirectamente está cuestionando la actuación, se deduce que cuestiona la actuación de quien profiere esa sentencia. Y quiero preguntarle al doctor Jaime Lombana si a partir de este momento se abre un espacio para denuncias o demandas o requerimientos también por esa actuación de la juez. Claudia, primero que todo yo quiero saludar a esos dos grandes juristas, al doctor Néstor Humberto, un gran jurista, un hombre de todos los quilates académicos, y al doctor Iván Cancino, a quien le tengo un profundo respeto, cariño y aprecio, porque fui alumno de su padre en la Universidad del Rosario. Quiero decir varias cosas, Claudia. Yo asistí personalmente a todas las audiencias de la señora juez de primera instancia. Lo hice desafiando amenazas reales, porque este es un país con unos sesgos que no entienden el rol del defensor, pero yo consideraba que era necesario para el ejercicio pleno del derecho de defensa asistir a las audiencias y no cederle espacio a ese marasmo, a ese conjunto de las víctimas que sin duda alguna tenían ahí una proximidad y un ambiente distinto al que vive uno en el Tribunal Superior de Bogotá. También debo decir que algo que no está en la pregunta, Claudia, pero quiero aprovechar esta gran audiencia suya para darle las gracias a un equipo que nadie le ha dado las gracias, que es al equipo de mis abogados, abogados que pasaron muchas noches en vela preparando esta apelación, estudiando jurisprudencia extranjera para demostrar los hierros profundos de esta juez. Es que esta juez llegó a invocar sentencias derogadas de justicia extranjera, como es la doctrina del plain view, con una sentencia que estaba derogada desde hace más de 20 años en la jurisdicción americana. Eso lo resaltó el tribunal el día de hoy. También le quiero dar las gracias a mi hijo que sacrificó las vacaciones
que está haciendo un Juris Doctor en los Estados Unidos y que fue el que advirtió como una juez busca encarcelar a Álvaro Uribe con una sentencia que estaba derogada en la jurisdicción americana. De tal manera que lo de hoy, Claudia, es la demostración de que la justicia existe. Hay un libro muy lindo que se llama Hay jueces en Berlín, que yo hoy lo recuerdo, porque hoy el tribunal dejó claro que no puede haber determinador sin dolo, que el tema del dolo eventual no cabe en la figura de la determinación. Eso es un exabrupto jurídico, es una discusión que dio la juez de manera arbitraria, de manera sesgada, sin ninguna congruencia ni respeto por la ciencia del derecho penal, por la dogmática y por la academia. Otra cosa que dejó claro el tribunal en desmedro de la primera instancia es que defenderse no puede ser un delito, que las personas tienen derecho a buscar las pruebas, que las personas tienen derecho a presentar su versión y que es un juez, en el caso del presidente Uribe, era la Corte Suprema de Justicia quien decidía, quien percibía, quien en respeto de ese principio de inmediación sabía si ese testigo o no estaba mintiendo, pero que al presidente Álvaro Uribe le corrieron las barreras de las garantías para perseguirlo, para cuestionarlo, de tal manera que yo no tengo sino hoy una gran satisfacción y hoy una gran reivindicación por mi profesión, por la ciencia del derecho penal, por el dogmatismo que algunos menosprecian por ahí, pero que, como lo dije yo en la misma audiencia y en los mismos alegatos de conclusión, son unos profundos ignorantes que lo único que hacen es odiar a Uribe y no tienen un mínimo de respeto, de rigurosidad por las reglas del derecho penal. No puede haber determinación con un dolo eventual. De tal manera que yo me siento hoy pleno, me siento feliz de ver que esa ciencia a la que yo le he dedicado más de 35 años de mi vida a estudiarla, tiene una validez en los tribunales de la justicia colombiana. Sí, y usted tocó un tema que a mí me parece crucial. Con la decisión de la jueza Sandra Heredia en la primera instancia, el derecho a defenderse para cualquier colombiano se veía pues muy cuestionado. Es decir, si hay un testigo, como en este caso el testigo Monsalve, que fue el que trabajé periodísticamente, con serios indicios de mentiroso, de contradictorio, de no creíble, si la persona que está siendo señalada por un testigo de estos no puede buscar ese testigo para pedirle que diga la verdad, imagínense en qué queda ese derecho elemental de las personas que cualquier testigo pueda hablar en contra de ellos, sin ninguna prueba. Vamos a ese punto, porque antes quiero consultarle a quien fue fiscal general de la Nación de Colombia, Néstor Humberto Martínez, si a raíz de estas conclusiones del Tribunal Superior de Bogotá queda piso o base o cabe en el futuro una actuación en contra de la jueza. Bueno, Claudia, primero hay que tener en cuenta que este proceso es de 2 instancias, pero aún quedaría la posibilidad de una casación. De hecho, hoy las presuntas víctimas han anunciado que harán uso del recurso extraordinario de casación que debería interponerse dentro de los 5 días siguientes. Lo que no quiere significar, y eso hay que anotárselo muy claramente a la opinión pública, que necesariamente la casación vaya a tramitarse en la Sala Penal de la Corte Suprema por el rigor que tiene este recurso técnico y cuya procedencia está siendo cada vez más limitada en la instancia de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que hay que esperar que concluya toda esta actuación judicial, pero nos parece que, y ese es mi criterio que comparto con los ilustres juristas que hoy nos acompañan, con el profesor Lombana y con el doctor Iván Cancino, de que esta sentencia ha puesto en claro muchos puntos que habían quedado con un nivel de cuestionamiento en la providencia de primera instancia que dejaban un tufillo de que le faltaba bastante rigor conceptual y dogmático
a ese pronunciamiento judicial. Como aquí se ha dicho en la noche de hoy, evidentemente no podía haber imputación de determinación sin haber caracterizado el dolo como presupuesto de responsabilidad penal. Me parece que ese era un elemento determinante. Y digámoslo en un lenguaje más claro para el ciudadano, esa prueba reina de que el presidente Uribe intentó sobornar a un testigo para cometer un fraude procesal ulterior, esa prueba reina no aparecía en esa sentencia de primera instancia, que por el contrario, por el principio de inocencia ha debido lugar a que se absolviera desde esa misma instancia al presidente Uribe. De tal manera que habrá que repasar, es una sentencia compleja de más de 500 páginas, habrá que repasar muchos de sus elementos, pero ha dejado en claro que hubo errores protuberantes en la primera instancia y que la posibilidad que tiene un encartado de buscar una prueba en su favor no puede confundirse tampoco con el soborno, que es un elemento también muy significativo y relevante que da a conocer el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia del día de hoy. Claro, es que el tribunal es muy claro y dice, o deja claro, digamos, fue muy claro, fue contundente en una cosa es buscar a un testigo cuando ese testigo dice que se quiere retractar y otra cosa es dar órdenes para sobornar a un testigo, eso es muy distinto. Y en la primera es un derecho de quienes están procesados. Pero vamos a ver lo de la casación, del lado de quienes fungen como víctimas, de esas presuntas víctimas, en este caso judicial, como Eduardo Montealegre, como el congresista Iván Cepeda, etcétera, entre otros, se anunció que acudirán a ese recurso de casación, que además es un recurso extraordinario. Miren ustedes. Sin embargo, no estamos de acuerdo con las valoraciones hechas por la mayoría de la sala. Y no estamos de acuerdo con las valoraciones fundamentalmente porque no se tuvieron en cuenta elementos materiales probatorios fundamentales. Se puso en entredicho la credibilidad de Yanira Gómez, se puso en entredicho la credibilidad de Juan Guillermo Monsalve. Hay suficientes elementos materiales probatorios para establecer la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez como determinador. En ese contexto, entonces, anunciamos claramente, como ustedes lo podrán ya deducir, que apelaremos al recurso de la casación, que estudiaremos incluso otros contextos como el sistema interamericano de derechos humanos, si es el caso. Eso no lo hemos decidido, pero entendemos que también es una posibilidad. Y también el hecho de que hay otros contextos jurídicos que son concomitantes que vamos a examinar. Al doctor Iván Cancino quiero preguntarle, entonces, este recurso extraordinario que muy bien explica el exfiscal Néstor Humberto Martínez, ¿qué posibilidades hay de que la Corte Suprema de Justicia, el Supremo de la Justicia en Colombia, realmente acepte esa figura? Bueno, eso tiene dos trámites. Primero, la admisión del recurso, y si el recurso es admitido, puede ser sujeto de estudio. Si el recurso es inadmitido, pues obviamente que no pasará. Y este es un recurso muy técnico que el nivel de demandas presentadas admitidas es muy bajo. Sin embargo, no por la connotación nacional, sino porque contiene algunos elementos que de pronto son de interés, la Corte pueda aceptar el recurso para estudio. Que lo acepte el recurso de la Fiscalía eventualmente o de las víctimas jamás querrá decir que ya les dio la razón, sino que encuentran algunos elementos que pueden ser importantes para estudiar. De tal manera que lo primero es que se admita o se inadmita el recurso. Ahora, yo creo que están legitimados para ese recurso Miguel Ángel del Río como víctima y tal vez el congresista Cepeda. No lo tengo muy claro, no lo recuerdo, pero creo que el doctor Montealegre y el doctor Perdomo no presentaron recurso de apelación, de tal manera que su legitimidad estaría bastante en cuestión si es que se atreven a interponer ese recurso.
Pero por ahora lo que sí es absolutamente claro es que esta decisión es la que cuenta, que Álvaro Uribe no tiene una espada encima de su cabeza con una condena, que es un hombre libre e inocente, no por duda, sino porque la justicia encontró que no delinquió y no cometió ningún delito. Y eso es buena la aclaración, no todos los que fungieron de víctimas entonces están detrás de ese recurso de apelación. Importante. Tenemos que hacer una pausa para comerciales, un segundito, ya regresamos porque quiero que hablemos de ese testigo Monsalve, el que supuestamente, según la primera instancia, Uribe habría sobornado. Pero ahora el tribunal dice, no hay prueba absoluta de eso. No existe una sola prueba que diga que Uribe fue determinador de un soborno a un testigo en este caso. Y para que hablemos también de la reacción, obviamente tan absolutamente, y a mí no me genera ninguna sorpresa, de Gustavo Petro a esta decisión, con toda esa agresividad verbal característica y típica de él. Ya volvemos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez absuelto. Es inocente. Es la noticia de gran impacto nacional hoy en Colombia y seguro que impacto regional por lo que implica este proceso y este juicio y esta sentencia hoy del Tribunal Superior de Bogotá que dejó sin piso, y quiero centrarme aquí en un testimonio concreto. Ese gran testigo estrella que nos lo presentaban los que son las supuestas víctimas y la jueza de primera instancia. Hablamos de Juan Guillermo Monsalve, quien purga una condena de más de 40 años de prisión desde el 2008 por secuestro extorsivo. Monsalve aseguró haber sido sobornado por un abogado del expresidente Uribe para cambiar su versión, en la que lo acusó de tener nexos con paramilitares. El tribunal consideró que la jueza Heredia no practicó prueba técnica alguna que corroborara el relato de Monsalve. Advirtió que el testigo modificó su versión cayendo en contradicciones relevantes y lo hizo un testimonio poco creíble. Importantísimo esta conclusión de la segunda instancia, manifestando que no hay prueba ninguna de que Monsalve haya pertenecido a un grupo paramilitar, ni menos que estuviera o que haya estado en la hacienda Guacharaca del padre del expresidente Uribe. El magistrado Manuel Antonio Merchán, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, advirtió que a la jueza de la primera instancia que condenó a Uribe le daba credibilidad, y ojo a esto, a todos los testimonios en contra de los hermanos Uribe sin corroborar con pruebas técnicas y sin mirar si eran veraces o no. Aquí en el programa de la noche nosotros hicimos unas investigaciones con el doctor Lombana, que es testigo de quién era ese Monsalve. Y mire, como periodista, una de las cosas, periodistas que creemos en el Estado de Derecho, que creemos en la justicia, que creemos en la honestidad, a nosotros nos reclama mucho la objetividad, yo hablo de honestidad. Era tan evidente esas contradicciones de Juan Guillermo Monsalve, esas mentiras, que resultaba bastante frustrante ver que en la justicia parecía que no querían ver esto. Hoy la segunda instancia lo ve, y clarísimamente. Monsalve se presentó como testigo de hechos delictivos, afirmando haber sido hombre de confianza de los hermanos Uribe en el bloque metro de la AUC. La sentencia de primera instancia consideró creíble su relato por su persistencia sin realizar el análisis probatorio exigido. La sala advierte que la verosimilitud, credibilidad y condición de testigo son conceptos diferenciables que requieren valoración individual. Además, no se practicó prueba alguna que corroborara temporalmente el relato de Monsalve, quien mintió sobre haber sido condenado por pertenecer a grupos paramilitares. La juez restó importancia a esa falsedad, aceptando aspectos verosímiles, sin considerar que la base del testimonio era su cercanía con los acusados. La sala advierte que la sentencia de primera instancia omitió valorar críticamente aspectos esenciales del testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda. El testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda presenta indicios de parcialidad, motivación por beneficios jurídicos y contradicciones relevantes. La retractación de una declaración no implica automáticamente falsedad ni veracidad de la versión inicial. Debe analizarse su contexto y motivaciones. En juicio se acreditó que Monsalve no fue admitido en Justicia y Paz. Fue condenado por secuestro como cabecilla de una organización criminal en el Caquetá, y sus delitos no guardan relación con las autodefensas, como él afirmó. Esto es clarísimo. Doctor Lombana, como periodistas buscamos sus antecedentes, buscamos cómo perteneció a organizaciones paramilitares. No hay nada que lo demostrara, absolutamente nada. Y bueno, es que los abogados penalistas tienen una labor que es muy ardua.
Y hay obviamente interpretaciones, pero ante los hechos eso es matemático, es decir, hay hechos concretos. ¿Cómo podía decir que Uribe tenía nexos con paramilitares cuando ni siquiera él pertenecía a una organización paramilitar? Después de tantos años, a usted esta sentencia, ¿qué le dice? Porque a mí como periodista, por lo menos me alegra que los hechos se pongan sobre la mesa con honestidad. Pues Claudia, el tema es contundente. Monsalve es un mentiroso profundo, es un mentiroso probado. No hay un solo registro en toda la Administración de Justicia de Colombia que demuestre o que compruebe o que haya investigado a Monsalve como paramilitar, lo cual es la base de esta cadena de montajes y de mentiras en contra del doctor Álvaro Uribe. Claudia, déjeme decirle, Álvaro Uribe es un hombre correcto, es un hombre íntegro. Álvaro Uribe es un hombre que se hace querer, es un hombre de familia y de principios. Y Monsalve, le doy 3 casos súper rápidos. ¿Cómo es posible que Monsalve mande una carta a la Corte Suprema de Justicia donde dice yo me retracto de esto que había dicho y abajo pone y esto lo hago por presión de Álvaro Uribe y de Diego Cadena? Este es otro de los puntos que yo quiero resaltar. La providencia hoy demuestra que el doctor Cadena no buscó a Monsalve, que fue Monsalve el que quería que llegaran a donde él para entramparlos. Lo mismo sucede con el caso de Carlos Enrique Vélez. Yo también creo en la inocencia del doctor Diego Cadena, pero también déjeme decirle, Claudia, el gran Monsalve que se inventa el cuento que es que lo quieren envenenar, que lo quieren matar, que no sé qué. Hoy el Tribunal Superior de Bogotá le da trascendencia al episodio de Monsalve con botellas de champaña en la cárcel, donde a otros presos ni siquiera le dejaban entrar una compota para sus hijos. Ese es un hecho muy relevante que demuestra claramente quién es Monsalve, lleno de privilegios en la prisión, derivado de sus mentiras y de sus montajes en contra de Álvaro Uribe. También debo decir, Claudia, que la representación de víctimas, de verdad, que fruto de su odio, de su sesgo, de sus pasiones, caen en contradicciones. Ellos han arrancado por argumentos tan bárbaros como el de que es que Uribe creó una máquina de poder, una máquina criminal de poder, y eso va en contravía de la figura de la determinación. Después unos dicen que tenía dominio del hecho, pero otros lo niegan. Es decir, es una cadena de contradicciones que lo que demuestra es que el odio y el sesgo contra Álvaro Uribe los hace caer en contradicciones que hoy puso en evidencia el Tribunal Superior de Bogotá. De tal manera que el testimonio de Monsalve es fácilmente es un hombre mentiroso, repetitivamente mentiroso, que llegó a hacer afirmaciones falsas. Es Monsalve el que propone que le ayuden con una acción. El doctor Cadena pronuncia espontáneamente pues una acción de revisión. Bueno, yo la reviso, yo no le percibo nocividad a esa afirmación como para que eso tenga relevancia jurídico-penal. Monsalve y la señora Deyanira hoy cayeron en evidencia que hubo ahí un montaje criminal en contra de Álvaro Uribe Vélez para hacer con él en lo judicial lo que no han podido hacer en lo político. Que periodísticamente nosotros logramos demostrar es que efectivamente Monsalve, un criminal condenado a 40 años por extorsión y por todos esos crímenes, gozaba de muchísimos privilegios. Aquí en la noche tuvimos en primicia todos esos videos de las fiestas, de la señorita, del trago, de una cantidad de aparatos de comunicación, y cuando intentaban desde las autoridades penitenciarias trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad, llegaban las cartas intercediendo por él para mantenerle la tranquilidad y los lujos en esas casas fiscales. Es decir, que él era un beneficiado, y la gran pregunta periodísticamente siempre fue ¿y por qué? ¿Por qué un gran beneficiado? ¿Por ser testigo en contra de Álvaro Uribe Vélez? Siempre fue la pregunta que nos hicimos. Hoy el tribunal creo que aclara bastante esto. Le quiero agradecer muchísimo al doctor Jaime Lombana porque sabemos que hoy obviamente es un día de una agenda intensísima. Gracias por habernos acompañado hasta este momento del programa La Noche. Claudia, nuevamente muchas gracias a ustedes
y un cariñoso saludo a mis colegas, los doctores Néstor Humberto y el doctor Iván Cancín. Que me quedo con ellos un momentico más aquí en el programa a la noche, porque, bueno, el Tribunal Superior de Bogotá, al absolver al expresidente Uribe, desechó la validez como prueba de una interceptación telefónica, que esto es otro de los puntos gravísimos de la primera instancia, y en el 2018 la Corte Suprema interceptó el celular del expresidente Uribe. De acuerdo con el tribunal, no se trató de un hallazgo imprevisto, sino de una grave negligencia, dado que esa orden judicial está autorizada, pero era para otra persona. Recordaron ustedes a Nilton Córdoba, el excongresista. Para él eran las interceptaciones. Los magistrados sentenciaron que se trató de una vulneración a los derechos del procesado. Hombre, declararon ilícitas esas interceptaciones. Una sentencia judicial, entonces, no se puede basar en ilegalidades. Se concluye que hubo vulneración del derecho a la intimidad, dado que la orden se basó en información aparente, sin motivos fundados. La invocación del hallazgo imprevisto inevitable carece de sentido jurídico y no legitima la afectación. El error involuntario no desvirtúa la ilicitud, pues la interceptación se sustentó en datos erróneos y descubrir tardíamente que el número no era de Córdoba no constituye hallazgo imprevisto, sino negligencia grave. Tampoco aplica la regla de descubrimiento inevitable, ya que no se demostró que la prueba se habría obtenido por medios lícitos y la remisión de prueba ilícita entre procesos no sanea la violación. Nunca existió orden judicial dirigida a interceptar el número de Álvaro Uribe Vélez. La orden se justificó para Nilton Córdoba. Además, se conocía el número de Uribe desde el 2017 en el radicado 38451, lo que refuerza la falta de diligencia en la verificación. Finalmente, aunque el Estado puede interceptar comunicaciones de tercero, ello requiere motivos fundados y la Fiscalía no acreditó actividad lícita paralela que justificara la obtención de conversaciones entre Uribe y Cadena. Exfiscal Néstor Humberto Martínez. Unas interceptaciones telefónicas ilegales, ilícitas, sirvieron de prueba en la primera instancia y fueron acreditadas como prueba. Del tribunal hace una completa desautorización de ese hecho concreto. ¿Qué opina usted? Mire, una de las grandes noticias de hoy, Claudia, es que el tribunal ha reivindicado el derecho a la intimidad, que había quedado en entredicho en la sentencia de primera instancia. No es posible en un Estado de derecho, de respeto a los derechos esenciales individuales de las personas, que se les viole la privacidad sin que haya una decisión judicial que dé validez a ese acto de interceptación. En este caso de Álvaro Uribe Vélez está más que probado, lo acepta Raimundo y todo el mundo, que el operador de las salas de interceptación advirtió que se estaba haciendo escuchas al expresidente Uribe, se lo notificó inmediatamente al investigador judicial y el investigador judicial se tomó 2 semanas en hacer el reporte a la Corte Suprema de Justicia. Más de 1000 llamadas o 100 llamadas, no recuerdo exactamente, no quiero caer en impropiedades. Estarían tratando de cubrirse con una ilegalidad y con una doctrina, como lo ha dicho el doctor Lombana, que no tiene ninguna vigencia, no solamente en el exterior, sino en Colombia, con la teoría del descubrimiento inevitable. El tribunal ha dicho que esa teoría no tiene cabida, bueno, porque no tiene fundamento legal en Colombia, pero mucho menos cuando ha sido producto de un acto ilícito, y es escuchar a un ciudadano sin que medie autorización judicial. Esa es una gran noticia. Como es una pésima noticia que al conocerse esta sentencia, el señor presidente de la República no haya actuado como jefe de Estado, reconociendo la independencia de los poderes públicos, reivindicando frente al ciudadano el valor de la justicia, sino todo lo contrario, y respetando y desconociendo la justicia. Frente al fallo de primera instancia hubo toda clase de loas y de acatamiento al fallo de la juez de primera instancia por parte de Gustavo Petro, pero ahora lo que ha venido es a desconocer la presunción de inocencia, a desconocer la independencia judicial, a irrespetar la justicia
al decir que se está tapando la historia de la gobernanza paramilitar. Todo se volvió este concepto para desdecir de la justicia, de los expresidentes, de los exservidores públicos. No tiene cabida que un jefe de Estado que tiene que representar la armonía entre las ramas del poder público esté actuando de esta manera. Es una actuación nuevamente opaca que desdice de la función presidencial en este momento. Es un ataque abierto al Estado de Derecho, esa violencia verbal de Petro, cuando la primera instancia, como bien dice el doctor Néstor Humberto Martínez, fue en contra de Uribe, dijo que iba a proteger a todos los jueces, que contaban con el gobierno para su protección. Hoy, miren, aquí está. El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad. No, y además desconoce efectivamente que estas interceptaciones eran ilegales. Doctor Iván Cancino, abogado Iván Cancino, es que es importante escuchar eso, porque hubo otra parte de las comunicaciones interceptadas que el Tribunal Superior de Bogotá dice, esas sí fueron legales, pero en ninguna se deduce que Uribe haya sido determinador de un hecho punible. Es decir, incluso suponiendo que hubiera sido legal, no hay una sola prueba que determine que Uribe dio la orden de sobornar a un testigo, según el tribunal. ¿Qué opina usted de esta reacción? Así es, Claudia. Hay 3 puntos importantes. Primero, el tribunal da una clase muy clara para explicar por qué un error o culpa no hacen legales unas interceptaciones. Es decir, que no se requiere dolo. Es que no se puede confundir ilegalidad con ilicitud. Ilicitud implica la comisión de un delito, implica dolo, pero una negligencia e incluso un error no vuelven legales. Es del 2+2 de la investigación que cuando una persona proporciona un teléfono o una dirección, se tiene que hacer la verificación de manera inmediata. Con una simple verificación muy rápida de ese número telefónico, se hubieran dado cuenta que no era del investigado, se hubiera cesado la escucha telefónica y no estaríamos en este debate. Pero como no se hizo, la única decisión posible en un Estado democrático y social de derecho es excluirlas por ilegales, no por ilícitas. Sin embargo, a pesar de que me he cansado de decir desde julio del 2020, incluso antes, que las grabaciones entre Álvaro Uribe y Diego Cadena no tienen ningún delito, como hoy lo ratifica el tribunal, sí es un debate que nosotros los abogados tenemos que dar independientemente de nuestra orilla ideológica. Y no es como quiere plantear la oposición, que a los abogados no se nos pueda interceptar, se nos puede interceptar, pero con una doble carga previa a la interceptación. ¿Por qué el derecho a la intimidad y por qué el secreto profesional y la relación cliente-abogado deben ceder para interceptar los teléfonos? Otra vez el tribunal vuelve y desconoce esta garantía, y a pesar de que no hay una conversación delictiva, porque así lo ha deducido la justicia, pues nosotros no podemos permitir que eso haga carrera, no por este caso, sino por cualquier otro caso de una persona se esté defendiendo, y entonces le pueden escuchar las grabaciones por su abogado, más en una época y en una instancia donde el celular es parte de la vida de una persona y ahí se maneja todo por Zoom, por reuniones, por WhatsApp, por FaceTime, por lo que usted quiera, de tal manera que ese sí es un punto que todavía se debe debatir, dejando claro que no se encontró, porque no se puede encontrar ninguna conducta ilícita. Y tercero, Claudia, el tribunal ratifica lo que nosotros hemos dicho desde 2020. A Monsalve le preguntamos en la audiencia, ¿a usted, Diego Cadena, le ofreció alguna dádiva, prebenda o dinero por mentir o faltar a la verdad? Y él contesta que no. Y hoy el tribunal lo ratifica, dice que en los videos y audios tampoco se encuentra eso, de tal manera que creo que la absolución de Álvaro Uribe es más que merecida, pero también hoy se hace una reivindicación a Diego Cadena, que estaba en mora la justicia de hacerse. Y al derecho penal en Colombia. Gracias. Por supuesto. Abogado Iván Cancino González, muy amable, gracias por habernos acompañado. A ti, Claudia, gracias. Señor exfiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, ha sido también un honor contar con usted en este programa, muy amable.
Muchas gracias, Claudia. Muy grato estar con usted y en compañía de los doctores Lombana y Cancino. Buenas noches. Hacemos una pausa, ya regresamos. Álvaro Uribe Vélez, absuelto, es inocente de los cargos que en primera instancia le endilgaron. Y aquí les dejamos una de sus reacciones. Hasta nuestra próxima emisión. Ofrezco mis excusas a la justicia y a la Procuraduría por todo el tiempo que he quitado por este proceso. Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública.